noches, hermanos. ¿Pueden escucharme? Gracias, gracias. Muy bien, hermanos amados, bienvenidos. Es un privilegio grande para mí regresar después de algunos meses que no es que me habían corrido, pero tenía algunas responsabilidades y otros compromisos y había pedido permiso por algún tiempo para desconectarme y para no poder seguir con el tema, pero ahora pues se presenta la oportunidad para continuar. Algunos meses atrás empezamos nuestra temática sobre decisiones y relaciones correctas. Los que estuvieron hace unos meses atrás conectados podrán recordar, y estábamos pensando en el hecho de personajes en la escritura que tomaron decisiones. En realidad, todos tenemos el momento en el cual tomamos decisiones. Y mencionamos 3 ejemplos positivos de decisiones y relaciones correctas. Vimos, por ejemplo, el caso de José. José tomó decisiones muy serias, decisiones muy bien pensadas. Y ese fue parte del secreto de la vida exitosa en todos los aspectos que vemos en José. También vimos el ejemplo de Moisés. Moisés tomó una decisión que se caracterizó por ser definitiva. También se caracterizó por ser responsable y también por ser trascendente. Esas 3 características tuvieron las decisiones que tomó Moisés. Y el tercer ejemplo que vimos fue el ejemplo de Pablo. Y Pablo hizo, bueno, entre otras cosas, Pablo hizo 2 cosas importantes en relación a las decisiones que él tenía que tomar. Y una de las cosas que Pablo hizo fue valorar para decidir. Y una vez que Pablo valoró todo el entorno, lo que era su vida y las posibilidades y lo que había por delante, entonces Pablo decidió por aquello que era más valioso. En realidad, cuando estudiamos la vida de otros personajes bíblicos, que son un ejemplo práctico y desafiante para nosotros en la época que nos ha tocado vivir, nos damos cuenta que el secreto del éxito y la bendición que tuvieron para la vida de los demás fue la manera de tomar decisiones. Pero también tenemos ahora, avanzando ya y entrando en la continuación de nuestro tema, veremos entonces decisiones incorrectas, personajes que tomaron decisiones equivocadas. Y esa fue la razón principal por la cual su vida fue una desgracia, fue una ruina. Teniendo la capacidad de ser de bendición para toda su generación y para las demás generaciones, estos personajes no decidieron correctamente. Y vamos a estudiar primero sobre Sansón y sus decisiones. Y en la próxima oportunidad vamos a estudiar un poco sobre Lot y sus decisiones. Así que vamos a ir conectándonos ya entonces con nuestro tema. Hay un pensamiento que me gustaría compartir con ustedes y es un pensamiento importante en lo que debemos nosotros pensar. Piensa en esto. Todo hombre decide una sola vez en su vida. Todo hombre, toda mujer también. Decide una sola vez en su vida si se lanza arriesgando todo lo temporal o se sienta solamente para contemplar el paso de los triunfadores. Estas 2 clases de personas habemos en el mundo y tenemos que tomar la decisión si nos lanzamos en la vida arriesgando todo lo temporal o sencillamente nos sentamos en las graderías para contemplar el paso de los que triunfan. Es más fácil sentarnos en la gradería
para ver cuántos de nuestros compañeros de estudio, compañeros de campamento, compañeros de trabajo o miembros de la iglesia están triunfando y usted o yo estamos solamente sentados en las graderías para ver nada más el paso de los que triunfan. La decisión más importante debería de ser lanzarnos en nuestra vida arriesgando lo temporal a fin de poder alcanzar algo mejor. Y de ahí entonces la siguiente pregunta. ¿Y tú qué decisión tomarás? O sea, ¿te lanzas arriesgando todo lo temporal? ¿O sencillamente te sientas para ver cómo tus contemporáneos, tus colegas y compañeros están triunfando en la vida y muy especialmente en la vida cristiana, en la vida espiritual? Es muy importante pensar en este tipo de cosas. Ejemplos de decisiones incorrectas. Y tenemos el ejemplo de este personaje llamado Sansón, un personaje muy conocido por todos los lectores de la Escritura. Y en esta oportunidad aprenderemos algunas de las cosas sobre la vida de Sansón. Sansón fue el 13º juez que existió en la nación de Israel en la época de los jueces. Y parte del relato bíblico que tenemos sobre él lo encontramos en el libro de Jueces, el capítulo 14, versos 1 al 3. Veremos después más adelante otras porciones relacionadas con la vida de Sansón. Recordemos que este es un ejemplo de decisiones incorrectas. Y esta biografía se ha escrito para que todos nosotros, los creyentes, veamos, tengamos eso como un espejo en nuestra vida y sepamos que si comenzamos a andar en los pasos en los cuales Sansón anduvo, no tendremos otra consecuencia más que las mismas consecuencias de Sansón. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Jueces, el capítulo 14, versos 1 al 3. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Vemos aquí entonces ya Sansón es alguien que ha crecido, es un joven, podríamos decir quizá un joven adulto. Y ahí vemos entonces la decisión que él está tomando. Es una decisión que de hecho como creyente y como un hombre consagrado para Dios estaba equivocada. Él se enamora de una mujer de los que era de la descendencia de los filisteos que eran enemigos del pueblo de Israel. Era una mujer incrédula. Sansón era creyente y él se aferró al hecho de que iba a casarse con ella. Ahora es importante antes de seguir que conozcamos un poco de el trasfondo de la vida de Sansón. En primer lugar, podemos ver que su nombre significa pequeño sol. Ese es el significado del nombre de Sansón en el hebreo. Su nombre en el hebreo significa eso. Y ese significado tiene relación en realidad con la condición en la cual estaba la nación de Israel en el área moral y espiritual. Él aparece, por así decir, como una pequeña luz o un sol pequeño
que alumbraba de alguna manera en señal de cierto nivel o margen de vida para la nación de Israel. Y le vemos entonces que en su época Dios lo usó para liberar a la nación de Israel. Es interesante saber que normalmente los hebreos no ponían nombres a sus hijos así al azar ni al antojo. Ellos ponían nombres a sus hijos de manera inteligente, bien pensado el nombre que iban a ponerle. No estaban poniendo nombres andando al son de los actores de Hollywood famosos que hubiesen en su momento. No, ellos normalmente ponían el nombre a sus hijos basado a veces en las circunstancias en las cuales los hijos nacían. Y en la mayoría de los casos también buscaban algo en relación con Dios. Por esa razón, en la mayoría de nombres bíblicos usted va a encontrar que tienen algún significado en relación con Dios. Y a Sansón entonces le pusieron ese nombre con ese significado. Sus padres, los padres de Sansón, eran fieles creyentes. Eran personas o era un matrimonio que procuraba hacer la voluntad de Dios. No solamente conocer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Y es importante que vayamos identificándonos nosotros en este sentido con Sansón. Probablemente la mayoría de los que están escuchándonos en esta noche tengan, por así decir, ascendencia en este sentido de padres que conocen al Señor Jesucristo. La mayoría, sin duda, son jóvenes que nacieron en hogares cristianos y que han crecido en clases bíblicas o escuela dominical, en reuniones de jóvenes y que han tenido grandes oportunidades de alcanzar tener una vida espiritual sólida, bien formada, bien enraizada o arraigada en la palabra de Dios y en los principios cristianos. Y este era la base, por así decir, sobre la cual surge Sansón. Era descendiente de padres fieles creyentes. Yo no conozco quiénes son sus padres, pero usted lo conoce. Quizá ha sido uno de los que tiene la gran bendición de tener padres creyentes. Y ahora, teniendo padres creyentes, tiene la otra gran bendición de conocer usted personalmente a ese Dios de sus padres como su Dios. Ahora bien, ¿en qué nos basamos para decir que los padres de Sansón eran creyentes? Vamos a la escritura, al libro de Jueces, el capítulo 13 y el versículo 8. Dice, entonces oró Manoa a Jehová y dijo, ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Notemos aquí en primer lugar que Manoa, que es el padre de Sansón, era un creyente que oraba. Y eso nos muestra entonces que era un creyente fiel, buscaba hacer la voluntad de Dios. Y ora a Dios pidiendo que se vuelva a repetir la visita del varón de Dios que había tenido su esposa un tiempo atrás. Verso 16 del mismo capítulo dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Ahora vemos entonces a Manoa haciendo algo más que oración. Está ofreciendo sacrificio a Dios. Otra evidencia de verdadera fe de un creyente que ofrece a Dios un sacrificio.
Lo vemos también en el verso 20. Dice, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra o a tierra. La idea aquí, según otra traducción de la escritura, es que ellos aquí adoraron a Dios. Entonces vemos que sus padres eran personas que oraban a Dios. Eran personas que ofrecían a Dios sacrificio y eran personas que adoraban a Dios. Entonces nos damos cuenta que aquí había un trasfondo cristiano en la descendencia de Sansón. Ahora bien, es importante nosotros colocarnos en ese lugar y ver que si hemos conocido personalmente al Señor como nuestro Salvador y somos hijos de padres creyentes, quienes nos encaminaron en el camino del Señor, pues debemos hacer uso de todo el consejo, el ejemplo y la instrucción que indudablemente hemos recibido de parte de ellos. Una de las grandes bendiciones que tiene la mayor parte de la juventud en nuestro tiempo, en nuestra época, es tener familia creyente. Muchos tienen sus padres que son creyentes. En relación a su padre se llamaba Manoa y este nombre significa reposo. Y su madre, pues no se sabe su nombre, la escritura no da el nombre de la madre de Sansón, pero se nos dice de que ella era estéril, o sea, no podía tener familia. Tenía, por así decirlo, esa dificultad en su vida. En esa época, estar en esta condición de esterilidad culturalmente era de alguna manera una afrenta para una mujer. Culturalmente también se consideraba como un castigo o como una maldición de parte de Dios para una mujer que no tenía el privilegio de poder tener familia. Así, de esa manera era considerado culturalmente por estas personas en esa época. Sin embargo, indudablemente esta mujer quería tener hijos. A través de la historia bíblica vemos varias mujeres en esta condición de esterilidad. Sin embargo, en la voluntad de Dios, permitió que algunas de estas mujeres que eran estériles pudiesen tener hijos. Tenemos el caso de Sara, por ejemplo. Tenemos el caso de Ana, por ejemplo. Y cuando estas mujeres fueron a la presencia de Dios con su problema, con su dificultad, Dios en su soberana voluntad decidió quitar la esterilidad de sus vientres para que pudiesen tener familia. En el capítulo 13, versos 1 al 3, encontramos la condición de la madre de Sansón. Dice así: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Creo que esta fue una de las noticias más fascinantes e importantes que esta mujer había recibido durante toda su vida. No sabemos de la edad de ella. Sin embargo, tenía esta incapacidad e imposibilidad de poder tener hijos.
Y Dios le dice, yo sé, en otras palabras, yo sé que eres estéril y que nunca has tenido hijo, pero de aquí en adelante las cosas cambiarán. Tú tendrás un hijo. Hay que recordar que en muchas ocasiones los grandes hombres dones dados de parte de Dios en cada generación normalmente son el producto de una extrema necesidad. Así lo vemos en el caso de Moisés, por ejemplo. Había una extrema necesidad de un libertador y Dios permitió que surgiera Moisés. Así fue en la época de Samuel también, el profeta. Había una gran necesidad de que apareciese alguien con un carácter pío, espiritual y moral diferente a lo de su momento. Y Samuel surge de la aflicción de Ana, su madre. Ahora aquí tenemos a Sansón, que también surge por obra de Dios en una circunstancia naturalmente adversa. Esa es la manera en la que muchas veces Dios obra. Pero también parte del trasfondo de Sansón nos damos cuenta que Dios le prometió a esta mujer que tendría un hijo. Además de eso, le dijo que este hijo sería nazareo. Y también le dijo que este hijo salvaría a su pueblo de sus enemigos. Lo vemos allí en el capítulo 13, versos 4, 5 y 7. Dice así: ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Verso 7. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. O sea, toda la vida él tendría que ser un nazareo. La expresión o el término nazareo en el idioma hebreo significa alguien consagrado para Dios o alguien apartado para Dios. Y estos que eran nazareos, que no había muchos en esa época del Antiguo Testamento, pero estos tenían un símbolo que representaba su nazareato, y era el hecho de que no debían cortar su cabello. Además de que habían otras restricciones, por así decirlo, en cuanto a su norma o su manera de vivir. Tenían que limitarse en algunas cosas que estropeaban la consagración que Dios ponía en ellos y que eran consagrados para Dios. Entonces, este sería un nazareo de Dios, un apartado de Dios, un consagrado para Dios durante toda su vida. Algunos israelitas podían ser nazareos de Dios o apartados para Dios por un tiempo determinado. Hacían un voto de nazareato, o sea, de consagración por un tiempo definido para Dios. Y cumpliendo ese voto de nazareato, ellos dejaban crecer su cabello, y una vez que cumplían su tiempo de el nazareato, entonces rapaban su cabeza y volvían a la vida normal. En el caso de Sansón, Dios determinó que Sansón surgiera de la imposibilidad humana, la esterilidad de su madre. Y Dios determinó también que él fuese consagrado a Dios todos los días de su vida, desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Podríamos decir entonces que fue un joven, un niño y joven privilegiado por Dios.
que pudo haber sido y haber terminado una carrera victoriosa. Sin embargo, como lo veremos, y quizá ya sabemos la historia, desafortunadamente por decisiones equivocadas terminó una vida desastrosa, lamentablemente. Pero también nos damos cuenta que sus padres, como parte de este trasfondo, sus padres se interesaron en dos cosas fundamentales en relación a su hijo, que esas mismas dos cosas fundamentales que le interesaron a sus padres deben interesarnos también a todos nosotros. Y eso lo encontramos aquí en el mismo capítulo 3, versículos 8 al 12. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y luego vemos en el verso 12 y dice: entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Dos preguntas de fundamental importancia que hacen Manoah y su esposa a Dios en relación a su hijo. Amados, si nosotros somos padres, o si usted está esperando bebés o tiene ya bebés, sus hijos son niños, yo le animo a ir a Dios y a preguntarle a él estas dos preguntas, saber estas dos cosas: cómo debería ser el niño educado, y en segundo lugar, cómo debería de ser la manera de vivir del niño. Es una tremenda enseñanza para aquellos que tenemos la responsabilidad de la crianza de una familia. Bueno, en mi caso tuve, porque ahora mis hijos ya son adultos. Pero es muy probable que muchos de los que están escuchando estén en esta etapa de la vida. Recordemos que Dios es el que debe determinar qué es lo que debemos hacer con ellos. Amados hermanos que están en esta condición de padres, criando una familia, la manera de vivir de nuestros hijos debe ser determinada no por ellos, no por los abuelos, sino por los padres. Tenemos que entender una verdad. Dios dio a los hijos padres, porque los abuelos somos buenos abuelos, pero somos malísimos como padres, muy malos como padres. Y todo abuelo sincero sabrá que esto es verdad, aunque a veces nos cuesta aceptar eso, pero es así. Ahora bien, la trayectoria de Sansón. Nos damos cuenta que después de su nacimiento, el Espíritu Santo comenzó a manifestarse en él. En el capítulo 13, verso 24 y 25, claramente nos lo expresa y dice: y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Ahí vemos entonces que en esta trayectoria, cuando él ya ha nacido y crecido, entonces Dios comienza a cumplir lo que hacía falta que se cumpliese en relación a lo que este hombre sería. El Espíritu Santo, aquí Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo, comenzó a manifestarse en él. Era muy evidente de que Dios estaba obrando en la vida de él. Ahora, con ese poder, Sansón despedazó un león. Lo vemos en el capítulo 14, versículos 5 al 7. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón,
quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Note que es un león, una fiera y un león joven, lo suficientemente fuerte y capaz para despedazar a Sansón. Pero el Espíritu de Dios viene sobre él y Sansón lo despedaza como nada a ese león. También vemos como parte de su trayectoria con ese poder, él mató a 30 hombres y lo vemos en el verso 19 y 20 del mismo capítulo 14 del libro de Jueces. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. Veamos que son proezas las que este hombre está haciendo por el poder de Dios que Dios le había dado. Pero en tercer lugar, también nos damos cuenta que con ese poder, Sansón cazó 300 zorras y quemó las viñas y los olivares de los filisteos. En el capítulo 15, versos 4 y 5, lo vemos. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Otra hazaña que él hace como parte de su trayectoria y como parte de la evidencia del poder de Dios en su vida. En cuarto lugar, con ese mismo poder, él mató a 1000 filisteos. Lo vemos en el mismo capítulo 15, versos 14 al 17. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron y gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¡Qué hazaña! Con una quijada de asno mata a 1000 hombres. Parece que eran, o sea, no podían defenderse, nadie podía contra él. Y esa es parte de la trayectoria de este hombre de Dios, consagrado para Dios. Pero también con ese mismo poder llevó las puertas de la ciudad hasta un monte. Y lo vemos en el capítulo 16, versículos 1 al 3. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Entonces Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, y su cerrojo se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Otra gran hazaña indiscutible. Sansón juzgó a la nación de Israel durante 20 años. Y durante esos 20 años hubo éxito, hubo victoria, había control de los israelitas contra los filisteos. Y durante todo ese periodo de tiempo, vemos entonces que ese pequeño sol era una luz
moral y espiritual para la nación de Israel. Pero, ahí tenemos un gran pero. Con toda esta trayectoria envidiable, por así decir, de Sansón siendo un hombre joven, tomó malas decisiones en cuanto al matrimonio. Amados hermanos y hermanas, las decisiones que tienen carácter permanente, como la decisión matrimonial, deben ser bien tomadas. Usted y yo podemos ser de repente excelentes jóvenes, excelentes siervos del Señor, muy consagrados, muy devotos, un gran potencial para la obra de Dios. Pero si decidimos equivocadamente en este aspecto de la vida, fracasaremos. Con esto no se juega. Sansón nos enseña que pudiendo y teniendo todo el poder para hacer grandes hazañas, todo eso quedó ennubecido, quedó en color gris cuando él toma decisiones equivocadas en cuanto al matrimonio. Es muy importante eso. Así que si usted no ha entrado a esa etapa de la vida, piénselo bien, no 100 veces, 1000 veces si es posible, y nunca se meta a ello a la carrera. Piénselo bien. Toda la excelencia de vida que usted ha tenido puede llegar a su final cuando toma una mala decisión. ¿Qué vemos en la vida de este hombre? En poco tiempo le vemos con 3 mujeres diferentes. En el capítulo 14, versos 1 al 3, le vemos con una mujer, una ramera, o sea, una prostituta. En el capítulo 16, versos 1 y 4, le vemos con 2 mujeres. Dice en el verso 1, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. En el capítulo 14, versos 1 al 3, le encontramos con otra mujer. En el verso 4 del mismo capítulo 16, dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Ahí le vemos en poco tiempo con 3 mujeres. Un joven que a pesar de tanta abundancia y de tanta bendición que él tenía, no tomó decisiones correctas. Amado hermano, joven, si por la gracia del Señor has vivido, estás viviendo una vida consagrada, bendito sea el nombre del Señor. Hermana, está viviendo una vida consagrada y comprometida con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor por eso. Pero cuídese de las malas decisiones. Pueden echar a perder todo el potencial espiritual que Dios ha puesto ya en su vida. Podemos desgraciadamente estropear, echar a perder y arruinar los planes de Dios para nuestra vida. Ahora veamos rápidamente las consecuencias de las malas decisiones en la vida de Sansón. Sansón, en primer lugar, pierde su consagración. Ya no es un joven consagrado. En el capítulo 13, verso 5, vemos que el ideal de Dios era precisamente que él fuese un consagrado. Pero ya en el capítulo 16, verso 17, vemos que Sansón pierde eso. Dice así, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó una vaca, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Note bien que Sansón sabía bien lo que él era. No era un cualquiera, no era uno más de los del montón de los jóvenes israelitas. Usted igual no es un joven cualquiera. No es una joven cualquiera, es alguien consagrado, apartado para Dios y salvado por la gracia de Dios para que anuncie las virtudes del evangelio, para que viva una vida para la gloria de Dios. Pero ¿qué pasa con este hombre que declaró y descubrió todo el secreto que había en su vida? Vinieron
y él pierde su consagración, pero también él pierde sus fuerzas. Ya no es el mismo. Verso 16, en el capítulo 16, verso 16, nos damos cuenta de esta realidad, en donde vemos que dice: aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Y cuando vamos al versículo 19, dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Recuerde todas las hazañas que él había hecho, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora pierde sus fuerzas. Amados jóvenes, es que no podemos seguir siendo los mismos una vez que nos hemos encarrilado en obediencia a nuestros deseos carnales y pasionales. No podemos estar en los dos estados o en las dos condiciones. Eso es imposible. En tercer lugar, Sansón pierde la presencia del Señor en su vida. Verso 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Él pensó que todavía era el mismo de antes y que todavía tenía el mismo poder de antes y la misma presencia potencializadora del Señor en su vida. Pero ya no era así. En cuarto lugar, pierde los ojos. La visión, no puede más poder ver. Verso 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. No crea que lo anestesiaron para sacarle los ojos. No, los filisteos eran los enemigos más crueles y más despiadados que los israelitas tuvieron. Normalmente, según la historia, lo que hacían para hacer este tipo de labor es que ellos usaban un garfio de metal, el tipo de como de caracol, lo metían al fuego, al rojo vivo, y cuando estaba en esa temperatura, lo incrustaban bruscamente, le daban media vuelta y alaban hacia afuera. O sea, era una acción cruel, dura, dura, dura. Este hombre, este joven, que había sido un portentado, que había hecho muchas hazañas y proezas, ahora pierde sus ojos. En quinto lugar, pierde el respeto ante los enemigos y viene a servir de juguete, de payaso, de hazme servir. Notemos que está ahora en el otro extremo. Después de tener tanto poder, después de ser tan respetado, tan reconocido, ahora viene a servir de burla. Verso 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón, note bien, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Notemos ahora el extremo en el cual él está. Y en sexto lugar, Sansón pierde la vida. Verso 30 y 31. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años.
La pregunta para concluir es esta. ¿Quieres que la historia se repita en tu vida? Ojalá que no. Veamos aquí las 6 cosas que este hombre, habiendo tenido la presencia, el poder de Dios y habiendo obrado poderosamente guiado por Dios, termina en esta situación. Es un ejemplo de las consecuencias de tomar malas decisiones. Que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.